Hola, hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es jueves 9 de octubre del 2025. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una buena semana y ya estamos aquí como siempre para darles la información relacionada con lo que está pasando a nivel nacional e internacional, una selección de lo que está ocurriendo, a ver qué les parece y para que la podamos analizar, la podamos discutir, la podamos pues hacer una reflexión sobre todo lo que está ocurriendo. Gracias, mi querido Tenax, bienvenido. Ya estás muy puntual a la cita, bienvenidísimo. Te invitamos a que te quedes como siempre en la moderación. Eres un gran moderador de este canal. Jorge Díaz, también te saludamos. Buenas tardes. Bienvenido, Jorge Díaz, a esta transmisión en vivo. Y a todos los que están llegando, les damos la más cordial bienvenida. Un abrazo hasta donde quiera que nos estén viendo. Y les invitamos a que nos apoyen dándonos like, obviamente con su dedito en la pantalla. Y también pues ahí tenemos una meta de regalos que espero que nos apoyen también en la transmisión. Y compartan este en vivo para que la información llegue a más gente. Sería muy bueno. Lo apreciaríamos bastante. Y vamos a seguir saludando porque hay mucha gente que se está conectando. Hay que saludarlos. Charo Gal, ¿será que eres Charo Galmiche? No sé si lo eres. Saludos, bienvenida amiga, bienvenida. Gracias Tenax, gracias por el corazón, saludos, gracias Antón Tilar, Erasmo Barrera o Barrera Erasmo, saludos, bienvenidos, buenas tardes todos. Dam, también saludos, Lidia Velázquez, gracias por estar aquí. ¿Quién más está por aquí? Ya llegamos al nivel, ahora sí. Y gracias a mi querido Tenax por apoyarnos siempre con sus likes, aparte de ser parte de esta moderación del canal. César 1785, quédate, te invitamos a que te quedes. Saludos y bienvenido, por supuesto, a Gina CM, saludos, también bienvenida. Quédate también porque la información va a estar buena. Tenemos algunos temas, ahorita los vamos a comentar cuáles son. Saludamos a Benjamín. ¿Quién más está por aquí llegando? Ya estamos más conectados. Aquí está mi esposa, claro, muy a la cita. Gracias. Mi amor ya está conectada. Alejandra Almaguer. Saludos, Alejandra Almaguer, bienvenida. Un saludo, buenas tardes, bienvenida. ¿Quién más está llegando por aquí? Vamos saludándolos antes de que empecemos con el resumen de lo que vamos a estar platicando. Isael Jaimes, saludos también, bienvenido Isael Jaimes. Un saludo. También Cabo Man, saludos a Cabo Man, gracias por unirte, bienvenido, buenas tardes y un saludo muy cordial hasta donde quiera que nos estés viendo. Robertito El Chul, Mari Vázquez también, saludos a todos los que están llegando como ustedes desde cualquier lugar de este país, de México o fuera de él. Tenemos amigos muy queridos en algunas comunidades del sur de Estados Unidos. María Vilera, te saludamos y te damos la bienvenida, mi querida María Vilera Jara. Gumita también, saludos, buenas tardes a Gumita, también no desconocidos. Saludos a todos ustedes que están conectándose. Un súper saludo a todos. José Luis Mora, bienvenido José Luis Mora, gracias por unirte. Quédate en la transmisión que va a estar bastante buena, con temas nacionales e internacionales, como ha sido la costumbre ya en los últimos tiempos. Hemos estado incluyendo los temas internacionales que son, pues ahora sí que son muy importantes, sobre todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Entonces es algo que a todos nos incluye, a todos nos compete, porque es importante tener una opinión al respecto. Carlos Esquivel, saludos, bienvenido. Carlos Esquivel 1, bienvenido y gracias por estar en la transmisión. También saludamos a Félix Álvaro y a Manuel Rafael. Saludos, bienvenidos ambos, un abrazo y gracias por estar aquí, por supuesto, en esta transmisión en vivo. Quédense que va a estar bastante interesante, bastante buena. ¿Quién está por ahí? Vamos a dar un minutito más. Andrés Chávez, también saludos, gracias por estar aquí. Y por supuesto gracias a Tenax que nos está llenando afortunadamente de likes. Un saludo a Tenax Vite, claro que sí. Y acuérdense de compartir el en vivo, compartan este en vivo con más gente para que más gente se conecte, que más gente esté enterada. Roro Amezcua, también saludo a Roro Amezcua, a Exotic Biker también,
un saludo muy cordial, bienvenidos a esta transmisión. Mago Acosta, también te saludamos, buenas tardes, bienvenida a la transmisión. Roro Mezco, ya te había saludado. ¿Quién más está por aquí? Vamos a esperar un minutito nada más y nos vamos con los temas. Francisco, gracias por estar aquí, Francisco. Y M. Trinidad Barrera, también saludos, bienvenida, o bienvenido, no sé, porque Trinidad es nombre de hombre y de mujer. Tomás Cuastle, saludos, y bienvenido también, por supuesto, a esta transmisión. Salvador Ramírez, bienvenido también, saludos. Fine Edgar 88, gracias, qué bueno que estás aquí. También a Milinda Pri, gracias por unirte, gracias. Pues es la misma persona, es Fine Edgar 88, saludos, bienvenida amiga, bienvenida. Corazón se ha unido, Ángel Vázquez también, Chapis también, gracias por estar aquí. Y llegó el gran Marco de San Diego, gracias amigo desde Estados Unidos, un saludo y gracias por el corazón, bienvenido, ya estás aquí, es un placer tenerte como siempre todos los días en esta transmisión, gracias por los likes. Y bueno amigos, vámonos con los temas, el resumen de los temas que vamos a platicar el día de hoy, porque sí son varios. Sí, hasta San Diego, mi querido amigo, un saludísimo hasta San Diego, como siempre, mi querido amigo Marco, el gran Marco. Bueno, vamos a ver el tema del día. Bueno, son varios temas del día realmente. De los temas nacionales, vamos a tocar lo que es el tema del ocaso de las playas de Tulum. Bueno, no solo de las playas, el ocaso del centro turístico de Tulum, un destino turístico muy importante. ¿Y por qué lo llamo el ocaso de Tulum? Ya van a ver, hay mucha polémica sobre lo que está ocurriendo en Tulum y realmente esperamos que el gobierno federal, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haga algo. Al parecer el gobierno del estado o el municipal de Tulum pues no está logrando hacer gran cosa y esto ha ido a mayores. Entonces ya vamos a platicar más adelantito del ocaso de Tulum, por qué lo llamo así. Y es una tristeza realmente porque es un destino turístico importante, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Vamos a platicar sobre este tema. También dentro de los temas nacionales vamos a hablar de que se aprobó la minuta a la ley de amparo. Ya va a pasar a votación al Pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué tema es este. Vamos a ver qué avance hay con lo de la ley de amparo. Un tema un poquito sintético, no hay mucho que decir al respecto, pero es un tema importante porque ocurrió precisamente el día de hoy y hay que incluirlo, hay que comentarlo por la importancia también de lo que es la nueva ley de amparo. Vamos a hablar también del plan de paz, el famoso plan de paz de Donald Trump para Palestina, que parece ser que pues logró su cometido de que firmara tanto Israel como el grupo Hamas de Palestina. Vamos a analizar el tema porque pues esto qué consecuencia trae o qué resultado trae este plan de paz, aparentemente así se llama, de Donald Trump, qué es lo que conlleva, y bueno, vamos a ver qué trascendencia puede tener tanto para los palestinos como para toda la gente a nivel internacional. Hay bastante tema de conversación al respecto. También, si nos da tiempo, vamos a hablar de otros temas. Uno de ellos es se me quedó en el tintero desde hace varios días, el caso de Brasil, la relación de Brasil con Estados Unidos y una especie como que de titubeo del presidente Lula de encontrarse y de tener un encuentro personal ya directamente con Donald Trump. Parece que está ya contemplada una reunión entre ambos mandatarios, el presidente de Brasil y el presidente de Estados Unidos. Y pues ya van a ver, parece ser que Lula como que tiene un poquito de miedito. Pues imagínense nada más, no lo aplaudo definitivamente, pero bueno, vamos a comentar por qué, creo yo, por qué parece como que Lula tiene un poquito de temor a esta visita o a este encuentro directamente con Donald Trump. Estos serían los temas del día de hoy. Posiblemente nos dé tiempo de otro tema que es el que he estado también manejando desde hace varios días y no lo he podido
mencionar que tiene que ver con la reunión entre China, Rusia, Irán y Pakistán en la reunión que tuvieron en las Naciones Unidas. No lo he podido mencionar, que es algo muy trascendente porque tiene que ver con la geopolítica y compararle el alto a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el mundo, particularmente en esa región del mundo, en Afganistán. Entonces, ojalá nos dé tiempo de manejar ese tema y bueno, pues vámonos con los temas porque si no, se nos va a ir el tiempo y no nos va a permitir cumplir con todo esto que les estoy platicando. Vladislav, mi querido amigo, bienvenido. Vladislav ya está por aquí, es un placer tenerte como siempre aquí, mi querido amigo. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, vamos a hablar primero, amigos, del ocaso de Tulum. Si ustedes me acompañan, fíjense que lo que ocurre en el caso de Tulum es que hay una reducción de verdad muy importante. Ahorita les voy a decir un poco datos, pero hay una reducción impresionante en la cantidad de turistas que llegan a Tulum, no solo los internacionales, también los nacionales, y esto le ha afectado muchísimo a los prestadores de servicios de ese lugar, de ese centro turístico de Tulum, y bueno, pues ya está haciendo bastante olas, ya está afectando demasiado. Ha llegado el tema a la mañanera, lo han planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum porque hay una preocupación muy grande de la reducción del turismo. Incluso a tanto ha llegado que los prestadores de servicios organizados de Tulum, hicieron una carta disculpándose con los turistas nacionales, que por el maltrato que les han proferido, y bueno, pues prometiendo que pues los van a tratar bien. Y bueno, la pregunta que yo haría es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué reaccionan los prestadores de servicios de Tulum con esa carta ahora que ya el turismo bajó? El internacional y también el nacional, que ya los están castigando con el hecho de no acudir a Tulum. ¿Por qué lo hacen hasta ahora? ¿Por qué no en lugar de eso tratan bien al turista o lo hubieran tratado bien desde un principio a los turistas nacionales? Y esto es algo que siempre ha ocurrido en este tipo de destinos, ¿eh? No sé ustedes si han ido a algún destino turístico internacional o privilegiado para el turismo internacional o que trata de captar el turismo internacional. A mí me pasó hace muchos años, hace como 30 años, 20 y tantos años, y la verdad es que ir a ese tipo de destinos, a Cancún, a Playa del Carmen, supongo que a Cabo San Lucas yo no he ido, pero a otros lugares de ese estilo, la verdad es que siempre en estos destinos se trata con la punta del pie a los turistas nacionales. Yo lo viví, lo tratan a uno muy mal, y tratan de consentir de una manera pues exagerada a los turistas internacionales, y con eso pues pierden ellos porque lo que hay que recordarles es que el turismo nacional es el que los sustenta durante los 12 meses del año. Los turistas internacionales llegan en temporada ya sea de Spring Break, en el caso de los gringos, o en temporadas en donde, pues por ejemplo, de diciembre a marzo, en que hace mucho frío en Canadá o en Europa, en otros lugares, y pues el Caribe es un clima realmente privilegiado, entonces vienen huyendo como patos, literal como patos, vienen huyendo del frío y van y se refugian a los centros turísticos de un clima muy agradable, muy agradable y muy estable a lo largo del año, sobre todo en ese tiempo. Pero entonces les digo, esto siempre ha ocurrido en los destinos turísticos que tratan de captar al turismo internacional. Es una tradición que viene desde la época neoliberal y que no ha cambiado. Si bien se trata de fomentar que el turismo nacional vaya a esos destinos, en realidad a eso no les ha caído el 20 a los prestadores de servicios de ese tipo de lugares. Y esto ha pasado también con Tulum, al igual que los de Cancún o con los de otros lugares similares, en donde los prestadores de servicio incluso te quieren cobrar en dólares, porque pues como si estuviéramos en un destino internacional o no estuviéramos en México. Prácticamente ya le quieren a uno hablar en inglés. Es algo aberrante, es algo increíble que a uno como mexicano lo traten como persona de segunda o lo discriminen en su propio país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya vamos al tema realmente. O sea, ¿por qué? Este caso de Tulum, ¿por qué? ¿Por qué esta reducción del turismo? Bueno,
lo que pasa es que los costos han aumentado de una manera increíble. Los costos dentro de lo que es la zona arqueológica y lo que es el destino como tal, la ciudad de Tulum, han aumentado increíblemente. Nada más para que se den una idea, un taxi de lo más barato, o sea, el destino dentro de Tulum, la ruta, digamos, más cercana que puedan pensar ustedes que un taxi los lleve, pues mínimo cuesta 800 pesos. O sea, nada más para que se den una idea. Entonces imagínense en un lugar tan pequeño como Tulum, en donde estamos hablando de que no es un traslado de un aeropuerto a la ciudad, como en cualquier lugar de la República, que los aeropuertos están fuera de la ciudad, y tomar un taxi de un aeropuerto al centro de la ciudad, de cualquier ciudad, suele salir caro. Pero generalmente, incluso en esos casos, pues los taxis pueden costar, ¿qué? 400 pesos, 300 pesos. No, en el caso de Tulum es un taxi, no que vaya del aeropuerto a la ciudad, no. En cualquier destino dentro de la ciudad le cobran a los turistas nacionales y extranjeros, cualquiera que sea, les cobran el equivalente a 800 y puede ser más. Eso es el mínimo. Entonces, es una cosa que nada más es una muestra, porque todos los demás costos están altísimos. El costo del transporte de los taxistas es lo más escandaloso, pero no es lo único. Todos los costos de lo que son los servicios, todo lo que se da en ese lugar, es un precio increíblemente caro. Había una restricción al acceso a las playas públicas también en Tulum, y esto impedía que tanto turistas nacionales como internacionales entraran a las playas gratuitas, bueno, a las playas públicas. Realmente no podían entrar, no podían accesar a las playas públicas a menos que estuvieran en un hotel que tuviera la playa. Entonces eso restringía el acceso y obviamente a los turistas nacionales pues les afectaba doblemente. Aunque este tipo de restricción ya se eliminó por ley, porque hubo un cambio en la ley a nivel constitucional, en una reforma en este sentido, que garantiza el acceso libre y gratuito a las playas, ya el efecto que esta restricción ya causó en el turismo nacional y extranjero, pues ya afectó a ese turismo nacional y a ese turismo extranjero para llegar a Tulum. Ya se habían acostumbrado a tener que pagar hasta 240 pesos, fíjense ustedes, tener que pagar 240 pesos para poder acceder a la playa pública, solo para atravesar, porque para poder acceder a ella tenían que atravesar la zona arqueológica de Tulum, y bueno, pues les cobraban 240 pesos para poder acceder a la playa, pues nada más por tener que acceder obligatoriamente por la zona arqueológica, y eso, bajita la mano, 240 pesos. Entonces la gente pues no estaba nada conforme, estaba muy molesta, porque independientemente de que quisieran ir o no a la zona arqueológica, para ir a la playa tenían que pagar 240 pesos mínimo, sí o sí, o sea, de cualquier forma. No había otra opción. Entonces ya cambió la ley, pero aún así quedó el resentimiento tanto de los turistas nacionales como internacionales por este tipo de cuestiones, y realmente no se ha recuperado el turismo, no se ha recuperado, y los precios siguen altos. Ya los turistas dicen, por ejemplo, no solo los internacionales, sino los nacionales dicen, pues no vale la pena ese destino, o sea, pues vamos a otro lado, ¿no? Si ya les fue mal en un viaje, ahí los que prestan los servicios deben de ponerse a pensar muy seriamente de que la gente cuando va de vacaciones pues va a pasarla bien, va a estar tranquilo, va a no hacer corajes, a estar relajado, y si lo que va es a que lo traten mal, pues la gente pues no va a regresar. O sea, no solo se aplica a los internacionales, que gastan mucho dinero para poder trasladarse desde su país hasta el nuestro, sino también los nacionales, que su dinero les cuesta. Imagínense a alguien que vaya de México, de la Ciudad de México, de Querétaro, de Zacatecas, de cualquier lugar de México hasta Tulum. Imagínense lo que les implica en términos de dinero. Para que los traten mal, pues no. Entonces fíjense, por ejemplo, que aunque el turismo nacional aumentó 7% desde 2024 a 2025, o sea, lo que había de turismo nacional o que hubo en el 2024
lo que ya se presentó en este año 2025, pues ya hubo un aumento del 7%. Eso a nivel macro, a nivel global, todo el turismo nacional, hubo un aumento importante, la verdad. Pero en el caso de Tulum ocurrió todo lo contrario. Y no solo de la misma medida, no solo una reducción equivalente a ese aumento de turismo nacional global, no del 7%, no. En el caso de Tulum hubo una reducción de hasta 30 o 40% en el turismo. Incluso en la etapa más alta de turismo, que es, en el caso de Tulum particularmente, es de diciembre a marzo. Esa es la etapa alta de turismo, sobre todo internacional, y incluso en esa etapa de turismo alto, y también en verano, hubo una reducción de 30 o hasta 40% en el turismo, y eso es impresionante, es muy grande. Fíjense qué tan grande es la reducción de turismo de Tulum, que incluso la cantidad de turistas es menor, o sea, es de la mitad, ahorita actualmente, es de la mitad de la que tuvo cuando el huracán. ¿Se acuerdan ustedes del huracán que devastó la zona de Tulum? Que tuvieron que llevar arena para mejorar las playas, porque las playas se quedaron sin arena y con puras piedras por el efecto del huracán. ¿Se acuerdan ustedes de este huracán tan horrible que devastó la zona del Caribe? Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Bueno, la cantidad de turistas es de la mitad ahora que la que ya había sido muy poca, había sido una reducción muy grande cuando el huracán. Entonces, a ese nivel de reducción nos estamos enfrentando con esta cuestión en Tulum, y esto que ya se ve como un ocaso anticipado, como una debacle en el turismo de ese sitio turístico. También Tulum se ha ido, para colmo, se ha ido gentrificando, así como ha pasado en la Ciudad de México, en ciertas zonas de la Ciudad de México, se ha ido gentrificando, haciendo el lugar increíblemente caro, ya sea para vivir o para rentar. Han ido privilegiando este tipo de zonas lujosas y de viviendas lujosas, edificios lujosos, con precios extraordinarios, demasiado caros, y esto lo que ha hecho es encarecer el lugar, el sitio, para también la vivienda. Y esto encarece todo lo demás va junto con pegado con la cuestión de rentas y con la cuestión de construcción, o sea, precios de lotes, precios de casas, etcétera. Todo se va increíblemente para arriba, y esto pues le está dando al traste también a que la gente invierta en ese lugar, tanto los nacionales como incluso los internacionales. Pues ya lo piensan dos veces cuando se da esa gentrificación, pues ya no cualquiera puede aventarse el tiro de ir a rentar o de ir a construir, o ir a vivir y adquirir un lote o adquirir una casa o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es una tristeza. Esperemos que lo llevaron a la mañanera, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella dijo que ya se está trabajando con el gobierno municipal, el gobierno estatal, tratando de hacer una serie de cuestiones. Ojalá y se recupere esto, porque, pues digo, sí, también está Cancún, también está Playa del Carmen, etcétera, pero sí sería muy triste que este centro turístico especialmente estuviera ya completamente en un ocaso y completamente deshabitado de turismo nacional y extranjero. Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema, que es el que se aprobó la minuta a la ley de amparo. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, ya pasó la minuta al digamos, ya saben, el grupo ahí de los partidos que se ponen de acuerdo en el Congreso para poder aprobar ya una ley, para poderla pasar a votación en el Pleno. Y pues ya pasó la minuta, y dentro de lo que es este grupo que la aprueba, pues ya solo queda que ellos ya la pasen al Pleno para que sea votada, al Pleno de la Cámara de Diputados, para que sea votada la ley de amparo, y para que sea ya eventualmente pues aprobada. El detalle con esto, amigos, es que se eliminó de la nueva ley de amparo la retroactividad de la misma. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa en términos muy prácticos es que los casos de amparos que están en proceso, antes de que esta ley se apruebe, bueno, hasta ahorita, los que están en proceso ahora, no van a poder quedar bajo la nueva ley.
sino que en su lugar van a tener que seguir con la ley anterior y se les aplica la ley anterior, y solo los que se presenten a partir de que la ley sea aprobada, la nueva ley sea aprobada, se van a regir con la nueva ley. Pues ni modo, no pudo ser retroactiva, no pudo probarse que fuera retroactiva. Los diputados tuvieron que ceder en ese aspecto de que pues no tuviera retroactividad, y pues ahí se pierde una oportunidad muy muy importante de echar para atrás, de castigar, de limitar toda esta serie de amparos ilegales, de amparos mañosos que había de gángsters, verdaderamente gángsters de la política y de diferentes áreas del empresariado, como Ricardo Salinas Pliego, que tenían amparos metidos pues para no pagar impuestos y para otro tipo de cuestiones ilegales, ¿no? Pero bueno, algo es algo, ya se va a aprobar, ya está avanzando para aprobarse la ley de amparo, y al menos con la nueva ley no habrá ya posibilidad de tener amparos mañosos, como el que les digo, de este tipo de gentes, de este tipo de gángsters de la política o de la industria, pues, o de las empresas privadas, que han estado medrando a través de meter amparos para salirse con la suya, para no pagar impuestos o para poder ir en contra de los intereses de México. En fin, ya saben ustedes, ¿no? ¿Cuántos amparos no se metieron para bloquear las obras del gobierno del presidente López Obrador? O sea, hicieron hasta lo imposible para bloquear todas las obras, ¿eh? O sea, por ejemplo, la refinería Olmeca recibió una cantidad tremenda de amparos en su contra, el aeropuerto Felipe Ángeles lo mismo, el tren interoceánico, ¿quién más? El Tren Maya, evidentemente, ya saben toda la lucha que hubo, hasta que el presidente López Obrador tuvo que pues declarar los cuestiones de seguridad nacional y de importancia nacional, para que esos amparos se echaran para atrás y no pudieran tener ningún efecto y no pudieran bloquear el avance y las obras de infraestructura prioritarias, porque así se les declaró como obras prioritarias de seguridad nacional, y bueno, con eso ya no pudieron los amparos ir en contra de ellas. Pero bueno, en fin, en este caso Salinas Pliego ya va a poder desafortunadamente aprovechar los amparos que ya tiene interpuestos, que ya tiene metidos, pero ya no va a poder hacerlo con nuevos amparos. Ya se le va a cortar las alas, no va a poder meter nuevos amparos porque las condiciones ya no se le van a dar para meterlos, y si los mete pues tendrán ve de vuelta, o sea, tendrán limitaciones muy grandes que le impedirán que sean procedentes realmente. Eso también, ojalá, considerando todas las cuestiones que han pasado con la nueva Suprema Corte, esperamos que esto sí sea así, y que sí la nueva ley proteja este tipo de contra este tipo de delincuentes de cuello blanco, porque lo que hizo Hugo Aguilar pues, recientemente con un amparo de Salinas deja que pensar, da mucho que pensar. En fin, vamos con el plan de paz. El plan de paz de Donald Trump para Palestina, que es el tema también a nivel internacional, es el tema principal que ocurrió y que hay que comentar porque es un tema relevante. Pues, ¿qué es lo que incluye este plan de paz de Trump? Pues incluye por una parte la devolución de los presos políticos de ambos bandos. En este caso, Hamás tendrá que devolver a los israelíes, a los prisioneros que tiene israelíes, que tiene como rehenes, los tendrá que devolver a Israel, y a su vez Israel se supone que tiene que actuar procedentemente también devolviendo los prisioneros palestinos que tiene en su poder. Nada más que hay que tomar en cuenta una cosa, un detallito. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Hamás tiene creo que entre 20 o 40 prisioneros todavía, prisioneros israelíes en su poder, que los va a devolver. Pero también Hamás tiene otra cantidad, no lo sé muy bien, no está muy determinada, no se ha dicho mucho, pero hay una cantidad de prisioneros que murieron, de prisioneros israelíes que murieron como consecuencia de ataques de sus propios compatriotas. O sea, el ejército israelí bombardeó Palestina, y en esos bombardeos, algunos de esos bombardeos,
perdieron la vida algunos de los israelíes que estaban presos, que estaban retenidos por parte del grupo Hamas, por parte de los palestinos, como rehenes, si ustedes quieren, y bueno, pues perdieron la vida por culpa de Israel, literalmente. Así que, bueno, pues en el caso particular, mientras son 20 o 40 vivos, y no sé cuántos muertos de parte de Hamas, que tiene de Israel, en el caso de Israel, pues tiene como a 2,000, se calcula que son como 2,000 prisioneros palestinos en sus cárceles. Entonces, digo, nada más para que se den cuenta de la comparación, no hay una comparación medible, realmente es una diferencia tremenda en todos los sentidos. ¿Qué otra cosa incluye este plan de paz de Trump? Bueno, pues el cese al fuego, evidentemente, que eso es lo rescatable, el cese al fuego y el repliegue como tal de las fuerzas de Israel a una zona que no está definida. No sabemos a dónde se van a replegar o hasta dónde van a llegar, pero supone que el plan de paz contempla que se replieguen las fuerzas de Israel de la zona de Gaza invadida y el cese al fuego de parte de ellos. También implica este plan de paz, incluye la entrada de ayuda humanitaria para la población. En el caso de la ayuda humanitaria, pues no se ha especificado ni de cuánta, ni de cuál, ni de cómo va a ser, o sea, todo está entre líneas. Son 3 grandes aspectos que estamos mencionando, que les estoy mencionando, que se supone que incluye este plan de paz, pero no se dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma, ni hasta qué nivel, ni en el caso de la ayuda humanitaria, de que se supone que se va a permitir que llegue, ni tampoco las condiciones de ese cese al fuego y del repliegue de las fuerzas de Israel. Entonces, bueno, esas son las 3 condiciones que tendrían que definirse con más precisión, con más puntualizándolas, y sin embargo, pues no se está haciendo. Bueno, Hamas evidentemente lo firmó, pues claro, ni modo que no lo firmara, digo, es un plan de paz que incluye el cese al fuego, el repliegue de las fuerzas de Israel, según esto, la devolución de presos políticos de parte de Israel hacia ellos también, y obviamente también la entrada de ayuda humanitaria, que es algo prioritario para todo el pueblo palestino, porque ya sabemos que la Global Summit flotilla no pudo llegar y sigue sin poder llegar con ayuda humanitaria a la comunidad de palestinas en Gaza, ¿no? En la franja de Gaza. No ha podido llegar ayuda humanitaria, la tiene restringida el ejército de Israel. Entonces, ni modo de no permitirlo, ni modo de no firmar con la pistola casi en la 100 ese plan de paz de Donald Trump. Pero aparte de que decimos, ni modo que jamás no firmara eso, la pregunta que queda es, ¿qué garantía hay que Israel cumpla su parte? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que Israel va a cumplir su parte al firmar este plan de paz? O este plan, yo le diría más bien de paz, de cese al fuego, porque es un plan de cese al fuego, realmente no es un plan de paz realmente bien estructurado, a futuro, con tiempos bien delimitado, no. Lo que se trata realmente es, en realidad, una propuesta colonial, un plan colonial gringo-israelí para la zona de Gaza. Ya lo había anunciado hace muchos meses Donald Trump, que su plan es hacer condominios y sacar a toda la población de su lugar, a toda la población palestina, supuestamente darles casas y darles no sé qué tanto, en otro lugar que no es Palestina, en Egipto, en Jordania, no lo sé, y poblar toda esa zona de resorts turísticos manejados por los gringos y por los israelíes. Es decir, pues eso no se ha desmentido y no se ha quitado de la mente ni de Israel ni de Trump. No lo están especificando en el plan de paz, pero en realidad ese es su plan. El propósito real es apropiarse de los recursos, bastantes recursos de toda esa zona, de recursos petroleros y de recursos de otro tipo de gas, y ese es el plan, es un plan colonial realmente de Israel, avalado por Estados Unidos, con este plan de paz fake, porque en realidad eso es,
Y en el colmo de la amenaza, no velada, sino muy directa, de Donald Trump en su declaración al hablar del tema, él advirtió que si no se hubiera aceptado este plan por parte de Hamás, pues entonces se desataría el infierno. Y bueno, señor Trump, ¿no es el infierno lo que se ha desatado por parte de Israel desde hace 2 años? ¿O que esto que ha pasado, este genocidio, no es verdaderamente desatar el infierno en la tierra de Palestina? ¿Qué más infierno puede ser que 2 años de genocidio, con hambrunas, con someter a la gente a todas las vejaciones posibles, a falta de medicamentos, a falta de alimentos, a falta de agua? Digamos, es un exterminio, es un genocidio. Y si eso no es el infierno, pues no sé qué podría ser peor de lo que ya ha ocurrido hasta ahora. En fin, Trump, en el colmo de los colmos y de lo ridículo, ya lo había dicho, desde que llegó a la presidencia lo manifestó de una manera completamente surrealista, completamente esquizofrénica. Pues dice que su plan es ser candidato y ganar el Premio Nobel de la Paz, evidentemente, ¿no? Es lo que pretende. Y con este plan de paz, entre comillas, fake, que están haciendo, que están proponiendo y que ya se firmó supuestamente por las dos partes, pues ya Trump ya dio un paso adelante para ganar, según él, el Premio Nobel de la Paz. Y la verdad es que no descartamos que le den el Premio Nobel de la Paz, digo, no porque se lo merezca, realmente, sino porque el Premio Nobel de la Paz está completamente desprestigiado. Y si no me creen, bueno, pues bastaría recordar quiénes han ganado el Premio Nobel de la Paz anteriormente. Por ejemplo, Henry Kissinger, o por ejemplo Barack Obama, o por ejemplo William Clinton. Digo, gente que verdaderamente ha atacado a otros países, presidentes que han bombardeado poblaciones civiles y han realizado hechos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad durante sus gobiernos. Y a pesar de eso, les otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Así que pues el Premio Nobel, al menos el de la Paz, yo no sé en cuanto a la ciencia, en cuanto a otros premios Nobel, de la literatura o de la física o de lo que sea, de biología, no sé, pues a lo mejor tendrán más credibilidad o tendrán un poquito más de coherencia. Pero en el caso del Premio Nobel de la Paz, desde el momento en que le empezaron a dar premios Nobel de la Paz a presidentes de Estados Unidos, pues la verdad es que la cajotearon toda, porque ningún presidente de Estados Unidos, yo creo que ni siquiera, ¿quién era? Ahorita me acuerdo de su nombre, o sea, ningún presidente de Estados Unidos ha hecho la paz en lo absoluto. Todos ellos han hecho la guerra contra diferentes países y han invadido países. Así que si algún jefe de Estado, líder político o líder a nivel internacional nunca, jamás se merecería un Premio Nobel de la Paz, es un presidente, el que sea, de Estados Unidos. Nunca. O sea, realmente es pues algo que es bastante claro. Y bueno, ya antes de pasar al siguiente tema, lo que quiero poner en contexto aquí con ustedes es un símil de lo que es, por ejemplo, lo que fue la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, y también lo que fue el apartheid, el sistema de apartheid en Sudáfrica. Y la pregunta que yo haría es, ¿cómo se paró el sistema de apartheid y el gobierno de Sudáfrica, el gobierno racista de Sudáfrica? ¿Cómo se detuvo? ¿Cómo se cambió el sistema en Sudáfrica para poder luchar y al final de cuentas que triunfara la mayoría del pueblo sudafricano sobre esa minoría blanca racista de Sudáfrica? Y en el caso de Hitler, ¿cómo se le ganó a Hitler? ¿Cómo se evitó o se controló o se evitó que siguiera ocurriendo lo que hizo Hitler realmente? En el caso particular de Sudáfrica son dos métodos. En el caso de Sudáfrica se hizo con un bloqueo comercial internacional, orquestado por todas las naciones del mundo, la mayoría de las naciones del mundo, y supongo que las Naciones Unidas coordinando este esfuerzo.
pero en realidad se castigó de manera fuertísima al gobierno sudafricano. Ese apartheid se castigó comercialmente de una manera contundente y al gobierno de Sudáfrica no le quedó otro remedio que pues bajarle 2 rayitas y permitir la democracia y permitir el cambio que ya se venía gestando por parte de las comunidades negras de ese país, que son la mayoría, que eran y siguen siendo y siempre serán la mayoría en Sudáfrica, y al final de cuentas ganó Nelson Mandela y el gobierno de Sudáfrica tuvo que ceder y tuvo que otorgarle la victoria y el reconocimiento al gobierno de Nelson Mandela, y de ahí en adelante pues Sudáfrica ya es otra cosa. Pero se hizo, ese primer caso que les digo, por medio de un bloqueo comercial fuerte, total, contundente en contra del gobierno represor, autoritario, racista de Sudáfrica. En el caso particular de Hitler, pues la vía militar. No hubo otra. Hitler no hubiera dejado de cometer el holocausto, no hubiera dejado de invadir países como lo está queriendo hacer Israel, y ahí sí el símil es mucho más parecido con Hitler que con el gobierno sudafricano en el caso de Israel, porque en el caso particular de Hitler, la gran nación alemana, el espacio vital del pueblo alemán que decía Hitler, implicaba que ellos iban a invadir, y de hecho lo empezaron a hacer, los países de alrededor para aumentar el espacio vital de los alemanes, invadiendo hacia la parte de las repúblicas socialistas soviéticas, Polonia primero que eso, antes de eso, y después las repúblicas socialistas, y para el lado de Europa Occidental también, invadiendo Bélgica, invadiendo Holanda y obviamente Francia. Cuando el primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, intentó por medio de la paz y por acuerdos firmados con Hitler, que Hitler no hiciera lo que eventualmente sí hizo, él se quedó muy contento y regresó a Inglaterra firmando el documento del plan de paz firmado entre el Reino Unido y Hitler y Alemania, y Hitler, en donde supuestamente Hitler se habría comprometido a ya no invadir ningún país y quedarse quieto sin hacer este sueño posible de el espacio vital alemán. Y Chamberlain se quedó muy contento con eso, creyéndole a Hitler en este plan de paz. Netanyahu, el pueblo de Israel, bueno, el gobierno de Israel, desde que existe, desde 1947, se la ha pasado incumpliendo todos los acuerdos de paz. Han sido como 10, la próxima semana se los traigo. Han sido como 10 acuerdos de paz que ha incumplido insistentemente. No ha cumplido un solo acuerdo de paz que haya firmado el gobierno de Israel desde que Israel existe como nación. Nunca ha cumplido un acuerdo de paz firmado con las Naciones Unidas, y eso me hace recordar a Hitler. A Hitler, con ese acuerdo de paz, se rió de Chamberlain, se burló de Chamberlain porque no cumplió lo que había firmado con el Reino Unido, y al rato ya estaba invadiendo Polonia, y después se la pasó invadiendo República Checa, y después se fue hasta Francia, pasando por Bélgica, Holanda, etcétera. O sea, y amenazando y tratando de invadir Inglaterra. Así que, o sea, lo que está haciendo este gobierno sionista, nazi, porque eso es lo que es exactamente cosas, similitudes varían, pero es la misma historia de lo que hizo Hitler. El plan de Netanyahu, el plan no de él, del sionismo, o sea, de Israel como país sionista, es la amplitud del espacio vital del gran Israel. Crear el gran Israel, a eso le llaman ellos, los sionistas le llaman el gran Israel. ¿Y qué es el gran Israel? Pues incluye países completamente separados, independientes, y que no tienen nada que ver con Israel, nunca han tenido que ver, y ellos pretenden ampliar su espacio vital, entre comillas, ampliar Israel a lo que es Siria, lo que es Jordania, lo que es Egipto, y bueno, no sé qué más, pero una franja muy grande, un
incrementar las fronteras de Israel hacia países completamente independientes, completamente soberanos y países árabes. Así que, bueno, ahí están las similitudes. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con lo que les había yo prometido, de esta situación de Brasil. En el caso del presidente Lula da Silva, parece ser que el presidente Lula mantiene cierta cautela ante el posible desplante que pueda él sufrir por parte de Trump. Como se va a entrevistar con Donald Trump, pues ya como que Lula está sacado de onda, literalmente. Según CNN, bueno, eso dice CNN, la Cancillería de Brasil está manejando con mucha precaución la posible reunión entre Lula da Silva y Donald Trump, tras su saludo breve, un saludo muy breve, en la ONU. Se saludaron muy amistosamente. Trump saludó a Lula, al menos fue un encuentro muy corto, pero lo saludó muy cariñosamente, pero ya saben cómo es Trump. Y yo creo que a Lula se le olvida un poco cómo es Trump. Trump realmente, si ve una persona fuerte, un primer ministro, un presidente, una presidenta fuerte, que le plante cara, pues lo va a respetar y lo va a tratar bien, aunque detrás hable mal. Creo que esto se le está olvidando a Lula, no lo ha vivido, pero debería de aprender la lección, no de lo que le pasó a Zelensky, sino de lo que ha pasado con presidentes, como en el caso particular de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque hay que reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha entrevistado personalmente con él. Sin embargo, su trato ha sido muy diferente cuando ha hablado por teléfono con él, que cuando Donald Trump dice cosas de ella detrás. Entonces parece ser que en Brasil temen que el mandatario estadounidense repita el desplante que le hizo a Zelensky en febrero pasado, y diplomáticos señalan que pese al acercamiento de Trump, el gobierno brasileño busca evitar humillaciones públicas y limitar el encuentro a temas estrictamente económicos, alejados de tintes ideológicos, lo cual pues se me hace bastante sensato, ¿no? Depende de ellos cuál va a ser la temática de la reunión o del encuentro, ¿no? Los temas que se van a tratar tienen que obviamente ponerse de acuerdo y limitarlos a lo que realmente les interesa y eliminar lo que no les interesa, ¿no? La reunión podría servir para renegociar los aranceles y frenar las sanciones también impuestas por Estados Unidos. El problema es que sí tiene un poco Brasil la espada de Damocles encima, porque a ellos sí les están atacando muy feo con las aranceles y las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos por el terror que le da a Donald Trump la cercanía de Brasil y la pertenencia de Brasil a el grupo de los BRICS. Entonces los está castigando feo, la verdad bastante feo. Mientras que Brasil también lo que quiere con esto es aislar el lobby de Jair Bolsonaro, dejar completamente fuera del tema y fuera del contexto, fuera de la reunión, fuera de cualquier enfoque relacionado o que se hable o que se toque el tema de el lobby de Jair Bolsonaro, que está promoviendo castigos desde Washington. Entonces, ¿saben que ya me pusieron una restricción? Me acaban de poner una restricción, yo creo que por lo que estoy hablando, amigos. Así que, bueno, dice que está limitado. Está limitado para el tema. Aunque ya estamos hablando del lobby de Brasil y la relación entre Brasil y Estados Unidos. Entonces, bueno, terminamos con este tema. Ya terminamos con este tema, amigos, y falta poquito para acabar. Vamos a ver cómo nos va con el tema último, porque el tema último no tiene que ver con ese tema de Oriente Medio. Uy, qué miedo. Tiene que ver más bien con una reunión que hubo en las Naciones Unidas entre varios países que se llaman China, Rusia, Irán y Pakistán. Bueno, ¿qué es lo que promovieron ellos en esa reunión entre los 4 mandatarios? Pues decirle no al regreso de Estados Unidos a Afganistán. Básicamente, o sea, ellos no quieren aprobar, no quieren aceptar, no quieren permitir en lo más mínimo que Estados Unidos trate de regresar a Afganistán. Y pues la tensión ya se está viviendo y se está haciendo mayor,
por esta reunión y por estos acuerdos que tomaron estos 4 países. Hay un rechazo unánime a partir de esa reunión de China, Rusia, Irán y Pakistán al posible regreso o al intento de regreso de Estados Unidos a Afganistán, a raíz de los informes de que Donald Trump pidió a los talibanes la devolución de la base aérea de Bagram al Pentágono. No es una mera declaración diplomática, es una proclamación geopolítica cargada de una fuerza crítica y una profunda intriga. Parece ser que sí van muy decididos a impedir a toda costa que Estados Unidos vuelva a meterse en Afganistán. Este anuncio orquestado por Pekín, por China, subraya que no solo la consolidación de un nuevo eje de influencia en Asia Central, sino también la complejidad y las contradicciones de la política exterior estadounidense y la capacidad de ciertos actores para dictar los términos de la retirada y el acceso militar. La fuerza crítica de esta declaración radica, amigos, en la composición de este Frente Unido. Un Frente Unido de países que son de la región: China, Rusia, Irán y Pakistán. Es un Frente Unido. La alianza tácita entre estos 4 países, un cuarteto de potencias con intereses estratégicos en la región y en diversos grados con relaciones tensas o relaciones completamente adversarias a Estados Unidos. Para oponerse al retorno de ese país, de Estados Unidos, esto es un claro mensaje de que la era de la hegemonía unipolar de Estados Unidos en Asia Central, pues ya se acabó, ya terminó. No le van a permitir volver a regresar. Esta coordinación expone la debilidad de la influencia de Washington en una región donde invirtió billones de dólares y derramó sangre. Y es una crítica directa a la idea de que Estados Unidos puede simplemente regresar, entre comillas, cuando le dé la gana, a donde quiera que quiera regresar, después de una caótica, porque sí lo fue, una caótica retirada. Se retiró de una manera bastante caótica. ¿Se acuerdan cómo la gente se agarraba del avión y trataba de salir de ese país ya dominado, controlado por los talibanes? Un avión militar de Estados Unidos, una cosa increíble, pero salió con la cola entre las patas y salió por la puerta de atrás Estados Unidos de Afganistán. Y eso sin consultar o enfrentar la oposición de los actores regionales, porque Estados Unidos jamás consultó o enfrentó la oposición de estos países de toda esa zona, o por lo menos trató de buscar el consenso o el apoyo de ellos, que es algo que hasta cierto punto sí tiene en la zona de Oriente Medio, porque hay muchos países o varios países, incluso árabes, que son peleles, que son títeres, que son sumisos a Estados Unidos, como Qatar, como Egipto, como Jordania, etcétera, y que pues en lugar de ponerse del lado el lado árabe, pues se ponen del lado de Estados Unidos. En el caso de Oriente, ya no Medio, sino de Oriente, pues ahí sí no la tiene tan fácil Estados Unidos realmente, porque estos países están coaligados, están unidos y están en defensa de la autodeterminación de esa región de Asia Central y de que Estados Unidos ya no se meta. La intriga se multiplica al considerar el origen de la potencial solicitud de Estados Unidos, Donald Trump, que Trump, bajo cuyo mandato se negoció la retirada de Afganistán, y que eso sea ahora la figura que supuestamente pide, o sea, que sea precisamente Trump la figura que pide el regreso a Bagram. Esto le añade, la verdad, sinceramente, amigos, una capa de ironía y contradicción. Fue Trump el que sacó a Estados Unidos de Afganistán, y ahora es bastante patético, irónico, contradictorio que él pretenda regresar a Estados Unidos a Afganistán. El rechazo de China, Rusia, Irán y Pakistán al retorno de Estados Unidos a Afganistán es un evento con una fuerza crítica significativa y una profunda intriga. Pone en evidencia la consolidación de un nuevo orden regional,
la inconsistencia de la política exterior estadounidense y la profunda humillación estratégica que implicaría para Washington el tener que negociar con estos países su regreso a Afganistán. La verdadera intriga reside en si Estados Unidos se atreverá a desafiar este Frente Unido y cuáles serían las consecuencias de tal confrontación en una región que ya ha sido un cementerio de imperios, hay que recordarlo. Donald Trump pidió al gobierno talibán que devolviera la base aérea de Bagram al Pentágono, como ya les dije. Según el portavoz Guo Yakun, los ministros de Exteriores y enviados de las 4 naciones se reunieron informalmente al margen de la 8ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Su declaración conjunta reafirmó el respeto a la soberanía de Afganistán y la firme oposición al restablecimiento de bases militares por parte de quienes son responsables de la crisis actual de ese país. Los gringos son la causa, primero apoyando a los talibanes para luchar contra la Unión Soviética y después tratando de luchar contra ellos, y luego salieron por piernas, salieron huyendo de los talibanes y dejando el país abandonado ya en manos de los talibanes, a los que primero ellos apoyaron para llegar al poder, para por medio de la guerra imponerse en el poder. Entonces ya estuvo bueno, dijeron estos países, China, Rusia, Irán y Pakistán, y dijeron, pues aquí no, amigo, aquí no es Medio Oriente, aquí no vamos a permitir que haya bases militares de Estados Unidos. Ya estuvo bueno. Si quieren poner bases militares, pues pónganlas en Los Ángeles, pónganlas en Miami, pónganlas en su territorio y dejen de estar amenazando a nosotros o a otros países del mundo. Entonces, Estados Unidos realmente, pues es pura muerte, pura corrupción y quiere aumentar su capacidad. Donald Trump quiere aumentar su capacidad bélica, su influencia militar, su capacidad de ataque o de, digamos, de control territorial en diferentes zonas del mundo, para poder tener una respuesta militar en cualquier momento en que ellos lo decidan y que ellos juzguen que es necesario y que les acomode. Y pues los países de Asia Central dijeron, no, aquí no, aquí ya no. Se salieron de Afganistán, pues bien, gracias, no regresen. Y yo lo veo complicado, no lo van a permitir porque están de acuerdo los 4 y pues son países, ya aunque no habláramos de Pakistán y no habláramos de Irán, ya nada más con China y Rusia de acuerdo, pues ya con eso no creo que permitan que Estados Unidos pretenda regresar, y tampoco creo yo, sinceramente, no creo que los talibanes, teniendo el apoyo de estos 4 países que mencioné, no creo que el gobierno talibán sea tan ridículo, tan absurdo, tan poco inteligente de ceder ante Estados Unidos sintiendo el apoyo de estos 4 países. Teniendo el apoyo de estos 4 países para que no permitir el regreso de Estados Unidos a la zona o a este país con una base militar, creo que los talibanes tienen bastante cómo defenderse de este tipo de amenaza o de intento de regresar a obtener esa base militar de regreso. Hay que recordarle al mundo, y en este caso a Estados Unidos, que pues la base militar la pusieron ellos por su gusto, por haber invadido ese país, pero es un territorio soberano de Afganistán. En principio no tendrían por qué haber tenido esa base militar en ese país que no es su país, que no es su territorio. Entonces, y menos ahora, en donde el país al que pretenden regresar con una base militar, o que les regresen esa base militar, pues es un país que los corrió literalmente a patadas, que los sacó de ahí. Salieron huyendo como ratas en un avión militar de Estados Unidos, de una manera bastante patética, bastante vergonzosa, y realmente pues yo creo que los talibanes deben recordar eso. Y miren, no estoy diciendo esto porque sea fanático, obviamente, al igual que nadie,
o admirador del gobierno talibán, con todas las restricciones que hacen a las libertades, particularmente de las mujeres. Es un gobierno bastante corrupto y es un gobierno bastante dictatorial y represor de las libertades, particularmente de las mujeres. Pero eso no tiene nada que ver. Aquí el asunto es pues que es una cuestión soberana de Afganistán, del pueblo afgano. Y pues los gringos, donde se meten, pues no ayudan en nada y no solucionan absolutamente nada. ¿O ustedes creen que solucionaron algo en Irak? ¿O solucionaron algo en Siria? ¿O solucionaron algo en mismo Afganistán? No, al contrario, ellos llevaron al poder a los talibanes. Y si los afganos están sufriendo ahora el régimen talibán, pues tendrían que acusar a Estados Unidos de la responsabilidad de esto, porque pues Estados Unidos es el responsable. No podrían acusar a la Unión Soviética en ese tiempo o a Rusia ahora en este tiempo. No tendrían bases para poder acusar a la Unión Soviética de esto, porque a final de cuentas, cuando la Unión Soviética estaba, entre comillas, apoderada de Afganistán, pues no tenían el control ni el poder en ese país los talibanes. Los talibanes vinieron con el apoyo de Estados Unidos, con el armamento de Estados Unidos, haciendo una guerra de guerrillas para ganar el control de Afganistán, recuperarlo, quitárselo a los soviéticos, y era un interés geoestratégico de Estados Unidos de quitarle poder a la Unión Soviética, ganando supremacía en esa región, ganando intereses territoriales y obviamente quedándose con recursos. Estados Unidos no quería el bienestar, como nunca lo ha querido, de ese país ni de ningún otro país que ha invadido. Lo que realmente quería es ganar recursos naturales, ganar intereses económicos, recursos estratégicos, robárselos a ese país de Afganistán, y que la población de ese país pues que se friegue con un nuevo gobierno que quién sabe cuál iba a ser, o si iba a ser bueno o si iba a ser malo. Si no, pregúntenle a los chilenos cómo les fue con Pinochet, apoyado por Estados Unidos, por la CIA, para poder ganar mediante un golpe militar el poder. Y a tantos otros gobiernos que han sido impuestos por la bota militar con el apoyo de Estados Unidos en todas las regiones del mundo, y que a final de cuentas han resultado en ser terribles para sus ciudadanos, para los países en donde se han impuesto estos regímenes autoritarios, militares, dictatoriales, pero eso sí, con el beneplácito y con el apoyo de Estados Unidos, porque le rinden pleitesía, le sirven dándoles recursos, otorgándoles concesiones, otorgándoles soberanía de esos países a Estados Unidos, poniéndoseles de apechito para que ellos sean los que controlen esas zonas, y el beneficio de los pueblos o de esos países pues queda lejos, queda en segundo término. Así que eso ya ha quedado plenamente demostrado en la historia, el hecho de que Estados Unidos jamás da un paso sin guarache y jamás apoya absolutamente nada. Y una vez lo dije en uno de los en vivo anteriores, en todos los países en donde Estados Unidos ha intervenido, todos ellos están en una peor situación que en la que estaban antes de la intervención de Estados Unidos, ya sea de manera velada o ya sea de manera directa, ya sea interviniendo ellos con su ejército de manera directa, como en Irak, o como en Afganistán, o como en en Vietnam, como en otros países en donde no lo han hecho directamente ellos, pero han apoyado a golpes militares, han apoyado a rebeldes que han tomado el poder, y pues tampoco ha mejorado la calidad de vida, ni los niveles de bienestar, ni absolutamente nada en los países donde ellos se han metido. Al contrario, les digo, díganme uno. Yo les puedo decir que en todos los que se conocen han estado peor, han terminado peor. En todos. No ha habido uno solo en donde podamos decir que la calidad de vida, la democracia, las libertades, los beneficios sociales o cualquier cosa que ustedes me digan han mejorado. No. Todo
en todos los países donde han estado involucrados, han visto afectados sus beneficios, sus libertades, su democracia, todo se ha visto completamente afectado y sigue pasando ahora y seguirá pasando. Así que esa propaganda hollywoodense, esa propaganda gringa, ya la verdad dejó bastante que desear y ya pasó, ya terminó pues demostrándose falsa desde hace ya bastante tiempo. Ya no hay quien en su sano juicio crea esta teoría, esta cuestión de que ellos llegan a ayudar y llegan a beneficiar a los países, a salvarlos, que son los héroes. Esto ya no, ya es más, esas películas y esas series ya no creo que tengan mucha audiencia, sinceramente. Ya no creo que tengan ni siquiera mucha audiencia porque pues ya yo creo que hasta da coraje. Yo creo que hasta ya cansan por esta propaganda repetitiva, mentirosa que han seguido haciendo a lo largo de 50, 60 años, 70 años, que ya no, ya se probó, ya se demostró que es falsa, completamente falsa. Así que, pues sí, como dice José Miranda, ellos no ayudan, ellos destruyen absolutamente todo lo que encuentran, lo destruyen, son como una especie de demonio de Tasmania, todo lo destruyen, todo lo despedazan. Ahí se está conectando mi hija, saludos a mi hija, Pilita Love 28, le dio me gusta al en vivo, un beso, gracias hija. Bueno, pues estamos para despedirnos, así como de mi hija, de María Pelayo, de todos los demás, José Miranda, gracias por estar aquí a todos ustedes, Mayranel, Chica Bulldogs, Marco, mi querido amigo Marco, gracias por estar aquí, gracias por conectarte, gracias por los regalos, gracias por los likes, gracias a Tenax Vite por haber estado muy puntual a la cita aquí como moderador, gracias a Anastasia, a Eliseo Flores, a Marlene Lima, amiga Marlene Lima, no te había saludado, gracias, qué bueno que estás aquí, amiga. Braulio Reyes, ya lo dije, Salvador del Toro, María Hernández, gracias, Emma, gracias Emma, también no te había saludado, muchas gracias por estar aquí, gracias también por los likes a todos ustedes, gracias a Charlie Sol, gracias, ¿quién más? Aurelio Telles, saludos amigo, Aurelio Telles, siempre muy puntual también, Trovador, gracias, Javi Morán, también saludos, gracias por estar aquí. ¿Quién más está por aquí? Gracias. Bradislav, amigo, no se me olvida, gracias por estar aquí también. A Marco ya obviamente lo saludé, Marco, amigo Marco, por supuesto siempre eres el primero. Francisco González también, gracias. Chapis, gracias. Ángel Vázquez, corazón. A mi linda Pri, Fitnedgar, también Salvador Ramírez, Tomás Cuasle, M. Trinidad Barrera, también saludos, gracias. Mago Acosta, gracias a todos ustedes. Exotic Biker, gracias. Muchas gracias Andrés Chávez también, gracias Manuel Rafael, gracias Félix Álvaro, muchas gracias a Carlos Esquivel, gracias por todos ustedes por estar aquí. José Luis Mora, gracias a Gumita también, a No Desconocidos, a María Vilera, también Vilera Jara, gracias amiga, gracias a Cabo Man, gracias a mi esposa también, Pilar Quirós, a Isael Jaimes también, gracias, a Alejandra Almaguer, gracias también por estar aquí, muchas gracias, a Lidia Velázquez, gracias también, no alcanzo a ver el nombre, Dam, creo que se llama Dam, no lo vi, no lo saludé, gracias a Erasmo también, a Erasmo Barrera, eres tú, a Charo Gal, saludos Charo Gal, me imagino que eres Charo Galmiche, saludos, gracias si eres tú. José Miranda también, Jorge Díaz también, gracias a todos ustedes. Y creo que ya llegamos al final. Gracias, cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana amigos. Y bueno, ya saben que tenemos una cita, ya saben, lunes a jueves, 6:30 en este en vivo de Somos la 4T Noticias. No lo he dicho, se me ha olvidado, pero recuerden, los que no lo han hecho, vayan al canal de YouTube Somos la 4T Noticias y denos una suscripción.
Suscríbanse en el canal de YouTube, somos la 4T Noticias, nos lo apreciaríamos mucho que se suscribieran. Necesitamos aumentar el número de suscriptores y llegar a la meta, así que échenos la mano, vayan allá, suscríbanse, vean los en vivo anteriores. No he puesto los últimos dos porque está muy lleno mi teléfono, pero ya lo voy a poner. Fernando Rodríguez, si no lo has hecho, ve al canal también tú de YouTube, somos la 4T Noticias, y suscríbete, échanos la mano por ahí. Muchas gracias a todos ustedes, gracias, aparte de suscribirse, les agradezco mucho sus regalos, les agradezco mucho sus likes y que hayan compartido este en vivo con más gente. Así que pues pasen un excelente fin de semana, diviértanse, cuídense mucho con su familia y pues nos vemos el próximo lunes. Cuídense, feliz fin de semana y pásenla bonito. Hasta luego, nos vemos. Bye bye. No, no supiste quién la